Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Saavedra y soy la fundadora de Anaquel Literario y el día de hoy tenemos a otras grandes panelistas que van a venir a contarnos estas leyendas de mujeres tradicionales, mujeres del mundo, y está también Gilda García aquí conmigo desde Puebla, acompañándome en la conducción y también compartiendo el día de hoy su leyenda. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo, los invito a que dejen sus comentarios en el chat que estaremos leyendo, a que nos cuenten desde dónde se conectan, desde dónde nos ven, a que nos platiquen su leyenda favorita y estén aquí, compartan este video que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Y bueno, pues para iniciar el día de hoy con estas mesas, que además, y si se perdieron la de ayer, vayan y consúltenla, están aquí en la historia de esta página, un poquito más abajo, para que sepan exactamente de qué estamos hablando y de cuáles fueron las que compartimos el día de ayer, que estuvieron súper interesantes. Y para iniciar va a comenzar mi compañera Erika Castillo. Ella está en Chihuahua y ella nos va a hablar de precisamente de una leyenda tradicional de Chihuahua, la Pascualita, que seguramente para los que somos mexicanos, pues ya la han escuchado, pero el día de hoy vamos a saber mucho más sobre ella. Bienvenida, Erika. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Gilda, María, un placer estar aquí. Pues sí, yo les traigo una leyenda, vamos a decir, un tanto nueva, porque en realidad la Pascualita nació el 25 de marzo de 1930, entonces relativamente la leyenda de que les voy a hablar es muy nueva y tiene una cualidad: de todas las mujeres de las que hemos hablado, es a la única que podemos ver y tocar. No sé, la verdad, las otras leyendas de mis compañeras o algo, pero la Pascualita tiene esta virtud que la podemos ver, la podemos tocar, sabemos dónde está. Entonces es algo muy, muy importante. Si me permiten, me voy a regresar a la historia, a mucho tiempo atrás, donde hay una mamá que se llama Pascualita de Esparza Perales de Pérez. Tenía una hija preciosa que el tiempo se olvidó de su nombre. Nadie sabe cómo se llama, solo saben que era una mujer hermosa, muy bonita, llena de dones, que estaba comprometida a casarse. El día de la boda todos andaban muy apurados, preparándose, alistándose, y entre todo el barullo que había, nadie supo qué pasó. Unos dicen que le picó a la novia un alacrán, otros dicen que le picó una viuda negra. Pero hay un animal ponzoñoso de por medio. El caso es que la novia no llega al altar, se suspende la boda y se acaba toda la fiesta. Todos se quedaron vestidos y alborotados. La novia fallece lamentablemente. La señora Pascualita Esparza se queda muy triste, como cualquier madre no soporta la pérdida de su hija. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Nada, nadie sabe nada, nada, se pierde en el tiempo. Esta señora compra una tienda de vestidos de novia llamada La Popular, y para allá más o menos de 1967 encarga un maniquí a Francia. Cuando llega el maniquí es toda una novedad porque lo traían de Francia, era especial, era muy secreto. Llega a la tienda, cierran todos los ventanales de la tienda y destapan el maniquí y lo ponen en el ventanal principal. Para sorpresa de muchos, se dan cuenta que es la misma cara de la hija de Pascualita. La ven y este maniquí tiene un cabello precioso, tiene cejas, tiene pestañas, tiene huellas digitales, tiene heridas en las manos, tiene venitas, tiene vellos, tiene ojos vidriosos. Se quedan todos, esta señora mandó embalsamar a su hija y la trae ahora como un maniquí. La historia empieza a correr. En el 67 los rumores se desatan y todo el mundo dice, la Pascualita embalsamó a su hija y la tiene ahí en la tienda. Pero nunca se confirma, nunca se niega. Incluso hubo personas que le dijeron a las autoridades, por favor, investigue si es verdad que es un cadáver el que está ahí en la ventana. Nadie hizo nada. Después empiezan a hacer una serie de situaciones. Algún hombre dijo, la Pascualita me movió los ojos cuando yo pasé por la tienda. Otra persona dijo, no, movió la mano.
Otros dicen, no, es que me sonrió. Y hay muchas personas, hay unos atrevidos que dicen que hasta les hace así. Hay otros que dicen que lo sigue con la mirada. Pero lo cierto es que la Pascualita se hizo famosa. Y no solo por eso, sino también porque las novias que se van a casar piden el vestido que trae la Pascualita puesta. ¿Por qué? Porque les da suerte. Dicen que su matrimonio es muy duradero si usan el vestido de la Pascualita. Inclusive hay una historia por ahí dentro, una leyenda dentro de la leyenda, que un mago se enamoró de ella e hizo un hechizo para poder estar con ella en las noches. Y por las noches la Pascualita cobra vida y pueden tener el romance. Ese romance que la Pascualita nunca se le dio por esta situación tan lamentable de la picadura. Entonces, pues los invito a Chihuahua, está en Chihuahua Capital, en el centro, a 3 cuadras más o menos de la catedral. Ahí la van a encontrar, es famosísima y siempre está en exposición. Pueden verla o pueden buscar fotos ahí en internet. Hay fotos de mucha claridad. Se le pueden ver las pestañas así tan cercas, las cejas así súper perfectas, sus manos. Si ustedes se acercan a sus manos, tienen estas líneas que nosotros tenemos aquí, esas manos las tienen. Entonces es una leyenda muy interesante que los invito a verla cuando anden por acá, por el norte. Muchas gracias. Gracias, Erika. Qué interesante. Yo la verdad sí había escuchado de la Pascualita, incluso en algún programa de esos de suspensos o de cosas misteriosas. Siempre aparece la Pascualita, pero yo recuerdo haberla visto como de niña y la verdad ya no me acordaba bien de la historia, pero sí es muy famosa y claro que sí se relaciona siempre con Chihuahua. Y pues sí, yo creo que cuando vayamos, pues con todo el miedo del mundo, iremos así como a espiar, pero pues sí, es algo interesante lo que nos comentas, Erika. Gracias por compartir. Y pues bueno, seguimos con nuestra querida Ana Saavedra para que nos hable también de la crinolina. Adelante, Anita. Muchas gracias, Hilda. Y sí, la verdad es que la historia de la Pascualita, bueno, es conocida en todo el país. No a tanto detalle, la verdad yo no sabía que las novias pedían ese vestido porque les iba a dar suerte. A mí se me haría como algo para lo que había que huir, no buscar, pero qué curioso, ¿no? Cómo se transforman todas las leyendas y cómo le va dando un significado y unas connotaciones diferentes. Depende de la época. Y bueno, la leyenda que yo les voy a contar el día de hoy, la elegí precisamente porque no es una leyenda conocida, es más bien una leyenda muy, supongo yo, muy desconocida y de la que poco se sabe. Me gustó y pensé en venir a platicarles el día de hoy sobre ella, precisamente porque es así como surgen las leyendas. Vamos a retomar en el tiempo, pues una persona tuvo que contarle a otra y luego a otra y a otra, hasta que como la Pascualita ya se hizo famosa en todo nuestro país al menos. Esta leyenda es de La Barca, Jalisco. La Barca, Jalisco es una ciudad ahora, pues en esa época en la que se contaba sobre esta mujer de las que les voy a hablar, pues era un pueblo chiquito, está unido, está Michoacán de un lado, es muy, muy cerca, digo, está como que cruza nada más un puente, el puente de Briseñas, y llegas a Michoacán. Y bueno, La Barca, Jalisco, era entonces como en la época de 1940, 1950, también muy en la época por los años de la Pascualita, que ahorita estaba comentándonos Erika, que se hablaba sobre esta aparición. Y curiosamente, o sea, ahora que oigo a mi compañera, tiene algunas similitudes, porque en aquellas épocas, como todos sabemos, estaba muy en boga esto de querer parecer europeos, ¿no? De querer o los peinados o la vestimenta o cualquier cantidad de modas que venían de allá y queríamos imitarlas aquí en el país. Y justamente esta pieza, la crinolina, pues era uno de estos elementos pues que no son típicos de nuestra cultura y que sin embargo era una influencia que llegaba europea. Esta joven, que no pude rastrear el nombre de ella, porque era como les comento, una historia muy local,
una aparición que sucedía ahí en la Barca Jalisco específicamente. Y bueno, me di a la tarea de investigar, de preguntarle a los tíos, obviamente mucho más grandes de la familia, a que le preguntaran a los vecinos, en fin, que trataran de saber si alguien tenía el nombre de esta mujer. Y no, a lo largo de los años, lo único que trascendió fue la crinolina, porque justamente era así como era su aparición, como la veían todas las personas que atestiguaron, y entre ellos mis abuelos maternos, que la vieron, ¿no? Y que tuvieron un encuentro con la crinolina. Ella era una mujer alegre, una mujer que se presume joven, una mujer muy joven, porque siempre le encontraban como haciendo, realmente no hacía maldades, ella estaba como todavía viviendo su juventud, esta manera o esta época en que dejas de ser niña, pero todavía no eres mujer, y seguramente fue justo ahí que perdió la vida. Y entonces ella aparecía siempre vestida de blanco, con una crinolina nada más, así ampona, como se decía, como decían las abuelitas, ampona, una crinolina muy ampona, y con un perrito chiquito que también era para efectos dramáticos blanco, o sea, los dos eran apariciones. Y me encanta porque es una historia que, bueno, se contaba mucho, pero a mí me llegó directamente por mis abuelos paternos, cuando en aquella época contaban que fueron al cine, iban al cine porque se ponía un cine móvil, o sea, no había cines como los de ahora, de unos de estos carritos, o no sé, cuando me lo contaban yo así me lo imagino, como hemos visto en algunas películas que estaban en el cine, y ellos tuvieron 16 hijos, entonces, bueno, ahí van con todos los hijos al cine móvil, y ahí vienen de regreso en la noche, ya obviamente pasadas las 10 de la noche, toda la ciudad oscura, y llegan a su casa y escuchan ruidos adentro de su casa, o sea, todavía no entran, están en la calle. Y ellos vivían ya en las orillas de la ciudad, o sea, su casa era la última y se acababa, ya empezaban a ir sembradíos y baldíos y lo que fuera, pero ya ahí era la última casa. Entonces llegan y escuchan ruidos dentro de la casa y pues, ¿qué es lo que primero que pensaron? Alguien se metió un ladrón, está un ladrón adentro de la casa. Y en aquellas épocas, como también sabemos, se acostumbraba pues traer una pistola por pura protección. Y entonces pues mi abuelito, que jamás fue de usar, o sea, una gente violenta o algo así, que de todos modos traía su pistola, y ahí estaba todo tembloroso, tratando de ver a qué me voy a enfrentar, y recuerdo porque contaban como con mucha gracia de que no le podía atinar a la llave para abrir la puerta. Bueno, en fin, abre la puerta y es un pasillo y se dan cuenta que los ruidos vienen de la habitación principal. Y ahí, o sea, se oyen muchos ruidos en la habitación principal. No, pues están aquí, los ladrones definitivamente están aquí, y será que ya también la imaginación y todos los otros hijos ahí atrás de él, como una escena de película mexicana, viendo a ver qué va a pasar. Abren la puerta y cuentan que todos lo vieron, a esta chica, a la crinolina, brincando de una cama a otra, jugando con su perrito francés, seguramente peludo, brincando de una cama a otra, y que oían, porque eso era lo que ellos oían afuera, los resortes de los colchones cuando esta aparición iba de un lado a otro, y esos eran los ruidos que ellos escucharon. Entonces abren la puerta, ven a la mujer brincando, ella voltea y los ve, y en ese instante desaparece. Desaparece, no la vuelven a ver, y bueno, ellos se quedan con el grito aquí atorado, y obviamente sabían que era la crinolina, pues por este vestido ampón que la delató, y empezaron a contarle a todo el mundo, es que vimos una mujer así de blanco, y no sé qué, oh, la crinolina, sí, la crinolina, y todo el mundo sabía quién era la crinolina en ese lugar. Que yo sepa, en la actualidad, y según he investigado, ya no se ve esta aparición. Y mucho es de esto, no sé si es porque se ha dejado de escuchar su nombre y su leyenda, y que también eso tenga que ver, o que a lo mejor por algún azar del destino ya su alma descansa en paz. Pero bueno, en honor a esta aparición
la Barca Jalisco de los años 40, 50, es que vengo a contarlas el día de hoy con ustedes. Y bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera María Lozano para que también nos hable de su leyenda del día de hoy, muy típica también mexicana. Ok, hola, soy María Lozano y bueno, pues darle las gracias a Ana Saavedra y a Gilda García por el espacio. Y en esta ocasión voy a hablar sobre la leyenda de la mulata de Córdoba. En especial yo escogí a la mulata porque hace como 20 años fui a Veracruz, al puerto, y fui a San Juan de Ulúa. Yo no conocía la historia, la leyenda de esta persona, y me llamó mucho la atención que en el recorrido todos decían, ¿y a qué horas vamos a llegar a la celda de la mulata, no? Y yo no sabía, o sea, de hecho fuimos el último recorrido y se estaba oscureciendo, yo tenía 2 meses de embarazo, entonces con toda la adrenalina, por dentro, porque todo el mundo hablando referente a que los hechizos y cosas así, a mí no se me notaba que estaba embarazada, yo estaba con toda espantada, de mal, o sea, la verdad fue algo que, bueno, ahora pues ya, eh, son cosas que uno pasa, ¿no? Pero cuando ya dijeron que habláramos de una leyenda, les voy a compartir de la mulata, que es muy conocida, y más que estés ahí en el lugar donde supuestamente, bueno, estuvo y hizo el conjuro y salió de ahí en un barco y todo, ¿no? Les voy a leer algo de ella. Todo remonta en el año 1618 en la villa de Córdoba de los Caballeros, que actualmente es Córdoba. Bueno, era una mujer mulata llamada Soledad. Nadie conocía su origen, domicilio, ni quién eran sus familiares, y su belleza pues era sin igual, de ojos verdes, y muchos hombres se hechizaban al verla. Soledad, desafortunadamente en esos tiempos los mulatos no contaban con derechos y pues eran pues menos, ¿no? Y también pues que ella llamara la atención, demigraba o se sentía mal las mujeres que al momento que ella pasara, pues los hombres voltearan. En el pueblo se rumoraba que Soledad era muy buena para curar por medio de hierbas y rituales. También se decía que podía predecir eclipses, conjuros, conjurar las tormentas, temblores y provocar enfermedades. Las jóvenes casaderas la buscaban para que le dieran pócimas, para que, no sé, que los novios se animaran a un matrimonio. Y las mujeres casadas le envidiaban por la belleza, porque veían que los hechizaba y sentir aquellos deseos prohibidos al momento que la vieran ver, ¿no? Es que, ¿qué pasaba? Y que también todo tipo de hombre cayera a sus pies. Todo esto hacía la mulata de Córdoba. Como todos la conocían, fue señalada como bruja y hechicera. Incluso pregonaban que tenía un pacto con el demonio, porque su belleza siempre era joven. Unos decían que en ese tiempo ya tenía 50 años y cada vez ella se veía más joven. Solamente que no la podían completamente denunciar porque todos recibían pues regalos de ella, o sea, que curaba y solamente ella salía para ir a la iglesia, entonces no la podían como denunciar completamente como una bruja, ¿no? A pesar de la belleza, Soledad siempre fue huraña y rechazaba a sus pretendientes. Uno de ellos fue don Martín de Ocaña, el alcalde de Córdoba. Después de haber sido rechazado, humillado, se vengó y utilizó las habladurías de muchos del pueblo en contra de ella para culparla de brujería. No conforme inventó que ella le dio una poción para que perdiera por completo la razón. La Santa Inquisición, al saber todo esto sobre la mulata, no tardó en detenerla y enviarla a la cárcel del fuerte de San Juan de Ulúa.
el que está actualmente en el puerto de Veracruz, acusada de brujería. El castigo fue terrible, condenada a muerte en una hoguera verde, como generalmente lo hacían para las mujeres que se les etiquetaba o se les condenaba de brujería. Los sucesos extraños comienzan en esta leyenda que está estando en prisión. Soledad convenció al carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Al conseguirlo, la muleta comenzó a dibujar meticulosamente en los húmedos y oscuros muros de la celda un barco con grandes velas varado en el mar y en el cual parecía que en cualquier momento iba a zarpar. Un día antes de su ejecución comenzó una llovizna. Soledad le preguntó a su carcelero, la que estaba vigilando, ¿qué crees que le hace falta a este barco? El guarda respondió que navegue. Acto seguido, la mulata dio un salto a su barco formando parte del dibujo, subió la nave y desapareció. Al día siguiente encontraron al carcelero con la razón perdida y a Soledad nadie la volvió a ver. Personas del pueblo aseguraron que este día pudieron ver la figura de un barco yendo rumbo al mar abierto, algo que les parecía de una forma extraña y que el puerto estaba cerrado debido a la tormenta. Bueno, pues la mulata, en real, o sea, de las cosas que yo investigué y de la vivencia que tuve, pues que es una mujer fascinante, o sea, me llamó también mucho la atención que los turistas que no eran mexicanos, ellos, en los momentos de comprar los souvenirs, ellos querían tener algo de ella. De hecho, aquí dice que es un pedazo de carbón, pero también tenían que ella trabajaba para una persona que pintaba y que había recibido pues se puede decir como un kit, ¿no? Para que ella hiciera ahí que ella dibujara. Lo que me llamó mucho la atención, porque las celdas, o sea, lo ponen en las fotografías, pero las celdas realmente son inmensas y que también, pues, no nada más van a poner a una sola persona, ponían a esclavos, o sea, tanto que era cuando entras, a pesar de que estás solas, las celdas, sientes, los techos están altos, sientes como la vibración que tiene, o sea, el encierro, el sufrimiento. De hecho, nos pasaron a un área donde los que se portaban mal o que querían torturarlos, meterlos como en una celda donde te podías nada más sentar y era tan pequeña que les ponían agua y que también les cayera una gota para hasta perforarles pues la cabeza, ¿no? Entonces, realmente de tantos años y que todavía se hable de ella, me llamó la atención y me fascina, o sea, que si es una leyenda, pues sí es bien contada porque desde que llegas ahí, no hablan, hay muchas más leyendas, pero de la primera que te pones y de lo que hacen también, que también me tomé una foto, es en la entrada de la celda donde es la mulata, ¿no? Entonces, esa sería mi participación y bueno, pues espero que les haya gustado. Sí, muchísimas gracias, María. Y bueno, ahora vámonos a escuchar a Gilda García, ella desde Puebla, y ella nos va a hablar de una leyenda más internacional de la Condesa Sangrienta. Cuéntanos, Gilda. Sí, gracias, Anita. Sí, la verdad es que yo me fui. Ahora vamos a viajar al otro lado del mundo, porque sí, estamos en una mesa de leyendas, pues, mexicanas. Y en este caso, pues, les voy a hablar de una leyenda que está bueno, que surge en Hungría, de la Condesa Sangrienta, porque me llama la atención que incluso Alejandra Pizarnik escribió sobre ella, ¿no? Entonces, hay como mucho alrededor de este personaje que me llamó mucho la atención y entonces cuando decidimos hacer mesas de leyenda, pues dije, ella me parece perfecta, ¿no? Y pues sí, la verdad es que está interesante. Finalmente, pues esta mujer se llama
Elizabeth Bathory, pero en húngaro pues es Erzsébet Bathory. Ella nace el 7 de agosto de 1560 y muere en el castillo de Kachis en Eslovaquia 21 de agosto de 1614. Ella pertenecía a una familia aristócrata, era una mujer que fue muy bien educada, sabía muchos idiomas, le interesaba conocer de la cultura, conocer pues de cómo reinar, de la política. O sea, no era alguien que solamente quería dedicarse a pues ser bella o a simplemente tener sirvientes y hacer nada, ¿no? O sea, sí le interesaba la cultura. Pero bueno, tiene esta parte negativa o esta parte mala, por así decirlo, porque fue acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión con la belleza, porque al parecer la leyenda surge también de que ella pues era una reina muy bella, muy joven y rica, ¿no? Obvio. Entonces pues pasa por un mercado y se encuentra con una viejecilla que pues ya está muy grande, muy mayor, y al verla, ella como que se le da como asco. Y la mujer se voltea y le dice, algún día te verás como yo. Entonces esta mujer se trauma. Así surge la leyenda, y por eso se obsesiona con la belleza y empieza a como a perturbarse, ¿no? Al parecer ella desde niña tenía o padecía de epilepsia. Este es un punto importante para que luego les diré por qué, pero ella desde pequeña padecía de epilepsia, ¿no? Se dice que uno de sus antepasados fue Vlad el Empalador, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Entonces viene de una cadena o de una ascendencia, pues interesante y de gente como con estos ansias de sangre, ¿no? Sus padres eran Ana y Jorge Bathory y eran primos. Pero bueno, esto era normal para la época, porque estamos hablando de 1560, 1600, que pues es una época feudal, una época de la Edad Media donde pues era permitido, incluso era bien visto entre las familias de condes y de reyes, porque así mantenían el linaje puro, ¿no? A los 12 años residió en el castillo de su prometido, que fue, o sea, ella la prometieron desde los 12 años. O sea, también esa parte a mí me llama la atención, porque imagínense, como niñas de 12 años, pues uno no está pensando en matrimonio, sigue siendo una niña, sigue siendo una preadolescente, ni siquiera una adolescente como tal, ¿no? Y ya estaba prometida en matrimonio, ¿no? Entonces, fatal esa parte, pero bueno, también era como común, ¿no? Y bueno, termina odiando a su suegra, que se llama Úrsula, se llevaban muy mal y tuvo que vivir con ella mucho tiempo después de casada. Como les decía, pues era muy culta, hablaba húngaro, latín y alemán, cuando en esa época pues también la nobleza era analfabeta, casi casi, o sea, no todos les interesaba estudiar, simplemente tenían recursos y pues vivían de ello y se aprovechaban de sus criados. Luego, a los 15 años, se casa con Ferenc Nadasdy, que él tenía 20 años de edad, tampoco eran como muy adultos, ¿no? Ella 15, él 20, y se casan. El joven era un conde, pero también, a él se le llamaba el Caballero Negro de Hungría, porque también tenía como que esta ansia de sangre, esta necesidad, como disfrutaba, ¿no? Cuando ganaba y le gustaba. De hecho, hay otra parte de la leyenda, dice que Elizabeth y Ferenc eh, las noches las pasaban, las pocas noches juntas que tenían, se las pasaban investigando cómo podían torturar mejor a la gente, ¿no? Pero también forma parte de la leyenda, eso no está como comprobado, ¿no? Em, Luego, bueno, pasan 10 años, tiene hijos, tuvo tres hijas y un hijo varón al final. Y bueno, en 1604 finalmente muere el esposo. Y en esta época, justo cuando muere el esposo y ella se vuelve viuda, a los 44 años, es cuando empieza toda esta historia turbia. Porque antes, mientras el esposo vivía, ella como que se sentía controlada. Yo me imagino que se sentía como un poco aprisionada y seguir las apariencias. Y luego ya que muere el esposo, ella se deja todos sus instintos al aire, porque al parecer, pues sí, empezó esta época de terror alrededor del castillo donde vivía. Y bueno, todo comienza cuando un pastor protestante de la localidad le llegan muchas acusaciones de muchas muertes de jovencitas entre los 11 y los 25 años. O sea, es como que la edad de las víctimas. Sí había muchas acusaciones, pero todo empieza a caer o todo empieza a ser un problema para ella porque
al parecer sí era como, o sea, sí era sádica. Era en la época muy común que la gente maltratara a sus criados, porque estamos hablando de esta época medio bárbara, medio, pues de mucha guerra, de muchas, como que era más fácil torturar y golpear a la gente. Y como eran reyes, tenían títulos nobiliarios, pues se les permitía maltratar a quien fuera, ¿no? Y si tú tenías criados, o sea, eras dueño de ellos prácticamente. Entonces no era mal visto que pues hubiera torturas, golpes, azotes, bofetadas, patadas a los criados, ¿no? Entonces, estas pobres personas pues dependían del humor de sus patrones, ¿no? En cierto momento, pero pues al parecer a la condesa se le pasaba la mano con estas cosas, ¿no? Entonces, sí era muy caprichosa, tenía como que esta idea de que ella era superior, de que venía de un linaje muy importante y entonces sí abusaba un poco de su poder. Bueno, no un poco, bastante, porque sí fueron 650 las pues mujeres jóvenes que sí al parecer asesinó junto con sus criados, que tenía criados preferidos que le ayudaban en estas tareas. Y bueno, empieza todo esto con el pastor, ¿no? Que dices que ¿por qué? Porque está asesinado. El pastor sí se preocupó y empezó a ir a las autoridades, pero nadie le hacía caso porque eran sirvientas. Empieza el problema de la condesa cuando se mete ya con las personas de títulos nobiliarios, porque ya se había acabado prácticamente en su pueblo, o bueno, en su zona donde ella vivía, se acabó, o sea, terminó con la vida de todas estas jovencitas entre 11 y 25, y entonces dijo, ¿de dónde sacó más? Empezó a asesinar a gente ya del nivel de, pues, condes, aristócratas, gente de dinero, y allí es cuando empieza su problema, porque ahí sí ya no se lo permiten, ¿no? Porque si los criados no importaban, eran como peor que animalitos, o sea, eran como propiedad. Entonces decían, ay, bueno, la golpeó, la torturó, no nos interesa, ¿no? Entonces, pues qué bueno, o sea, pobres, yo me imagino esta época y pues qué terrible, ¿no? O sea, ser parte de la servidumbre pues era fatal, ¿no? Entonces empezó todo esto y al parecer cuando ya empieza a meterse con esas chicas jóvenes ricas, entonces ahí sí hay problema. ¿Qué pasa? El rey Matías II de Hungría ya se mete y dice, no, ¿qué está pasando? Entonces manda a uno de sus enviados, a uno de sus, pues sí, concejales o con alguna de sus gente de confianza, lo manda, investiga, y cuando llega al palacio de la condesa, sí en efecto encuentra muchos cadáveres. Dicen que incluso había como un olor ahí medio raro, putrefacto, que había alrededor, y al final el mayordomo sí confiesa la verdad, que sí que él ayudaba y conseguía a las chicas. Y bueno, la sentencia, ¿no? Quienes fueron torturados horriblemente fueron sus criados, porque ella como era una condesa no podían torturarla. Entonces simplemente la mandan a la cárcel, lo que se llamaría hoy en día arresto domiciliario, porque la encierran en su propio castillo, pero sí lo tapian todo, o sea, las ventanas, todo lo cierran, y ella se queda en una recámara muy pequeña y nada más tiene un hoyito para que le metan la comida, como pajarito prácticamente, y pues obviamente eso no lo hacía bien a nadie, ¿no? Entonces queda encerrada en una habitación, nada más le pasaban la comida, sin luz, sin salir, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, porque ven que esa época pues era bien rara, bien extraña, era como muy salvaje, incluso diría yo. Entonces, sí, al cabo de 4 años fallece esta mujer y sí, de hecho su linaje, todos, pues su descendencia, sus hijos también pasaron como por esta parte, se les acusó de traición, de que eran gente pues rarita, gente perturbadita, y dijeron, no, pues también hay que eliminarlos, ¿no? Porque son hijos de esta condesa que finalmente sí estaba como muy mal, ¿no? Entonces ella muere al paso de 4 años y no la quieren enterrar en la iglesia, porque dicen que como esta persona asesina, y esto crea el destino de los cadáveres de la gente aristócrata. Sin embargo, ella como está acusada de estos asesinatos, pues no se lo permiten y entonces la mandan con otros parientes en Hungría. De hecho, la localización de su cuerpo al día de hoy es desconocida y no hay retratos de ella. Hay una pintura nada más
pero también está desaparecida. Hay copias, pero la original nadie sabe dónde está. Entonces es parte de la leyenda, ¿no? Eh, y bueno, esta es como la primera parte de la historia de esta mujer. Sin embargo, pues hay como cosas que desmenuzar, pero bueno, eso ya será para la segunda parte. Y pues nada, esta es mi participación y pues regresamos nuevamente para la segunda ronda con nuestra querida Erika. Qué interesante, Hilda. Yo fíjate que sí conocía un poco de la historia de la Condesa Sangrienta, pero no conocía tantos datos. Y había, no sé si lo estoy confundiendo, pero algunos decían que la historia de Drácula estaba basada en el esposo de esta señora o iba por ahí, por esa parte. Entonces sí, ahorita que lo mencionaste empecé a recordar que como que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Los dos les gustaba lo mismo. Bueno, ya como una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Yo he estado analizando las mesas del día de ayer y lo que vamos de ahorita. Hay como un común denominador. La mujer es víctima de cierto tipo de injusticia, es rebajada, es sacada de la sociedad, es como venida a menos. De hecho, en la época en que, por ejemplo, de Hilda, de la Condesa Sangrienta, las mujeres no tenían permitido escribir ni leer, eran raras las que lo hacían. Si nos venimos acá a México, pues también el leer era un privilegio hasta hace no muchos años. Teníamos un índice muy alto de analfabetismo. Entonces, ¿qué le queda a la mujer? Si nos vamos en el punto de vista religioso, también antes de entrar en la cultura monoteísta, en el paganismo, la mujer tenía un puesto muy alto, eran diosas, tenían a su cargo, vamos a decirlo así, muchísimas virtudes, podían engendrar la naturaleza, crear, pero llegan estas religiones, por ejemplo, los griegos con Zeus, y rebajan a la mujer a un punto de ayudante, de sirvienta, de objeto. Igual en las religiones monoteístas pasa lo mismo, la mujer pierde su papel importante. Entonces, ¿qué le queda? Otra vez hago esta pregunta, ¿qué le queda a la mujer? Ya la sacan de este punto y ya no tiene más. No tiene acceso a nivel social, por ejemplo, en Europa a mediados de 1800, 1700, perdón, no tenían derecho ni a heredar. Si los papás tenían un título nobiliario o alguna propiedad, por ser mujer ya no podías heredar, tenían que heredarla al siguiente hombre en la línea, fuera el sobrino allá de la tercera, cuarta generación, pero si era el único hombre, a ese se iba. Las mujeres no tenían derecho ni a tener dinero ni a tener posesiones. Vuelvo a preguntar, ¿qué le queda a la mujer? No tiene opciones, se van cercando. Yo veo que como que las leyendas fue como el recurso de las mujeres de salir adelante, de decir, por ejemplo, en el caso de la mulata, le cometieron una injusticia muy grande. Sabrá Dios si era cierto que tenía o no tenía esos poderes. ¿Qué hace? Se crea una leyenda para hasta cierto punto resarcir el daño que se le hace. O, por ejemplo, ayer no recuerdo el nombre de las leyendas también. Hay una injusticia en contra de este personaje femenino y ¿qué es lo que pasa? Se le crea una vida después de la vida. Puede ser cierto o puede no ser cierto. En el caso de Pascualita, ella, pues la injusticia fue que un animal ponzoñoso la picó, entonces no pudo vivir su vida y se le dio una vida después de la vida. Yo creo que en todo esto el común denominador es esto, las leyendas. No sé si son hechas por mujeres o las mujeres nos hemos encargado de mantenerlas vivas, pero es una manera de mantener vivas a las mujeres que de cierta manera han sufrido una injusticia, o de hacerlas justicieras, también de decir, los hombres van a pagar por tales o cuales crímenes, y ¿qué es lo que pasa? La Llorona. Entonces hay como que esta manera de obtener un cierto equilibrio en lo que estamos viviendo y decir, bueno, si me sacas de la sociedad, me sacas de la religión, me sacas de la educación, ¿qué me queda?
tener una vida después de mi vida, ya sea a través de boca en boca o de verdad tener una aparición paranormal acá y hacer justicia por mi propia mano. Entonces, más bien yo creo que las leyendas sería eso, como que un poquito de tener el terreno que se ha ido perdiendo. No sé qué opinen ustedes, compañeras, esta sería mi aportación. Muchas gracias, Erika. Pues sí, justo como dices, que veíamos en la mesa también de ayer, era parte de lo que estábamos platicando, como la mujer, desde luego que no nos consta, pero así ahora oyendo varias, ayer oyendo hoy, sí puede uno imaginarse que es la voz de la mujer la que alimenta estas leyendas también, pero era como su vehículo de escape. Era lo que comentábamos también el día de ayer. Bueno, si no nos dejaban escribir, no nos dejaban estudiar, no nos dejaban, o sea, nos dejaban más bien muy pocas cosas, estar en la casa, y lo único que teníamos a nuestro poder pues era la voz, y esta voz fue la que podemos decir, podemos plantear la hipótesis que ayudó a las mujeres a ser protagonistas de historias, y ya fuera por venganzas, ya fuera por celos, ya fuera por rencores que venían a cobrar después. Bueno, pues muchas de sus historias y de sus nombres se tienen presentes en la actualidad, pues gracias a eso. Y en ese sentido, ahora estamos también como reivindicándolas, ¿no? Ahora dándonos cuenta, oye, pues es que no eran tan malas, pues es que le mataron a los hijos, ¿no? Le ahogaron a los hijos, o X, o es que pues, se murió antes de casarse, pues obviamente todavía era una mujer que coqueta, que obviamente pues tenía esta ilusión de ser feliz, y pues por eso a lo mejor le anda ahí haciendo ojitos a los que pasan. No, no sé, o sea, es como ver todo desde otro punto de vista actual, que creo que es muy necesario, y que creo que además, como también comentaba ayer Isa en la mesa, nos plantea muchísimas preguntas. Bueno, ¿y quién es el que empezó a decir esta leyenda? ¿Quién fue el que dijo que la mulata se fue en una barca? O sea, ¿quién fue el primero que fue con el chisme? ¿No? ¿Era un hombre, era una mujer? Y es algo que obviamente no podemos saberlo a ciencia cierta, pero que sí nos permite imaginar y plantear hipótesis maravillosas. La leyenda de María de la mulata me recordó un cuento japonés muy bello. El cuento es un cuento bellísimo, que justo pasa lo mismo, pero es un hombre el que está encerrado, y el que tiene, que él era un pintor, y justo dibuja una barca y se va en la barca, y cuando llegan ya desapareció. Pero es una historia japonesa, y no es un hombre, es una mujer, y es una simple historia de ficción. Seguramente estaba hasta inspirada en La mulata de Córdoba, que sería una coincidencia muy simpática además. Pero bueno, María, cuéntanos tus conclusiones, tus opiniones, las preguntas que obviamente se quedan en el aire. Bueno, pues ayer también vi la mesa de mis compañeras y bueno, aunado a ellas y las de nosotras, bueno, lo único que me queda así pues de enseñanza o de estarlo como una conclusión personal es que a pesar de los viajes de diferentes épocas, que como ahorita y las de ayer, se ve que la mujer, aún en la austeridad o en cuestiones políticas, que no tengan nada de que no saben leer, pero tienen la manera de aprender de alguien, hierbas o por ejemplo ayer que de las armas o cómo envenenar a alguien políticamente, a un presidente que realmente fue muy rígido. O sea, Benito Juárez era con palabras grandes, o sea, no era como siempre nos han contado, siempre era una persona para en ese tiempo derrocar y todo, y que de esa manera tan astuta, asesinarlo, no cualquiera. También en el aspecto de que ahorita viajamos de Chihuahua y que también a Jalisco, Veracruz, solamente en nuestro país, y luego irnos a Hungría, pues es una necesidad. Las prácticas que ahorita que comentaba esta Hilda en lo de lo sangriento y la nobleza y todo eso, pues siempre se dio, solamente que a ella
pues se le pasó la mano, ¿no? Entonces, son historias independientemente de que a uno como a mujer lo llenan y dices, tienes que ir adelante y pues no justificarlas, sino como se lo merecen. O sea, se lo merecían. Yo creo que independientemente de quién las haya escrito, creo que la importancia sería conocerlas y darlas a conocer. Y así nos llenaría a nosotros de que no ahorita el movimiento que hay muy fuerte de las mujeres y verlos todos los derechos y los valores que ahorita estamos, pues nosotras que somos unas mujeres libres, realmente, me siento una mujer libre, que antes de nosotras hubo mujeres que fueron leyendas o que realmente hicieron esos hechos y que se escribieron, pues conocerlas. O sea, eso a mí me da como una enseñanza, ¿no? De que yo, con las pocas aportaciones que he hecho a comparación con ellas y que de esas historias que realmente han hecho, se hicieron una leyenda y hasta ahorita, pues es una herencia que nos dejan. Es a mí la enseñanza que me dan realmente y pues esa sería mi aportación, ¿no? Gracias, María. Sí, la verdad es que es cierto lo que dices, ¿no? Como que ya sucedía. O sea, hay cosas que ya sucedían o que los hombres hacían de por sí, pero si lo hace una mujer ya es rarito, ¿no? Ya es como, ah, no, esa mujer está mal. Es como lo que decíamos ayer, ¿no? Me parece que era la carambada, ¿no? Que decía Mercy, es que pues asesinó o probablemente asesinó a Benito Juárez, ¿no? Pero ¿cuántos lo hicieron también? Pero como lo hace una mujer ya es más raro, ya es como inconcebible, ¿no? Si la mujer es el vaso que contiene la bondad y la pureza, entonces, ¿cómo puede ser que ella haya asesinado, no? Dios mío. Igual pasa con este personaje de la Condesa Sangrienta. Tampoco estoy justificando, como dice María, porque tampoco es eso, no es que digamos, ah, no, es que pues que hagan lo que quieran. No, porque finalmente sí estaba haciendo algo malo, ¿no? También esto de torturar gente y sobre todo pequeñas, ¿no? Entre 11 y 25 años, pues es algo terrible, también es algo espantoso, ¿no? Sin embargo, investigando un poco más, ya como conclusión, estuve leyendo algunas otras cosas y al parecer en los documentos acusativos contra ella, en la época de 1500, 1600 y tantos, no estaban estos datos de que ella se bañaba en sangre o que torturaba horriblemente a estas mujeres, que eran como rituales satánicos y que ella hacía cosas de magia negra y tenía como unos rituales muy horrorosos. Eso no estaba en los documentos. Al parecer eso se lo fueron atribuyendo con el tiempo, porque al parecer sí hacía lo que los demás hacían, porque todos los que tenían títulos y posiciones de mucho dinero en esa época y en esa zona geográfica, pues eran personas muy sádicas, o sea, en general, no solamente ella, en general, era normal. Incluso en un libro decía que era normal ver a los criados tirados en los patios de los castillos golpeados, pero golpeados brutalmente, o sea, que estaban sangrando, que estaban, algunos hasta con cadera zafada o destruida, con fracturas, los dejaban en los patios de los castillos. Era normal. Entonces, no entiendo, ¿no? Bueno, esa parte como que dice uno, bueno, ¿qué pasa? Y luego, les comentaba que la condesa sufría de epilepsia. Al parecer en esa época, la gente que tenía epilepsia le daban a beber sangre. Era normal. Entonces, tal vez esto podría haber aumentado esta leyenda contra ella, ¿no? Ella sí siempre tuvo este carácter altivo, como de superioridad moral. Eso sí es verdad, ¿no? Entonces sí contribuyó eso también a su leyenda pues al estatus que tiene, ¿no? Al parecer sí era una mujer muy aburrida, como todas esas personas, ¿no? Yo creo que también el mismo aburrimiento, el mismo encierro, pues los hacía ser personas pues que se desfogaban en sus pobres sirvientes.
pero vuelvo, insisto, no era la única. Y bueno, al parecer en otros textos también investigué que era una campaña de difamación también porque el rey de Alemania tenía algo contra ella y como que no quería que ella se uniera con países, o sea, también había situaciones políticas que no estaban siendo favorables para ella. Y como era una mujer viuda, pues estaba sola y fácilmente podrían inventarle cualquier cosa y cualquiera lo iba a creer. Porque sin un esposo era muy fácil pues caer en manos de quien sea, porque sí hubo muchos que se acercaban a ella, que si el primo, que si el que vivía al lado, porque todos querían, entre comillas, protegerla, porque si tenía cierto poder y era una mujer, sí era caprichosa, pero sí tenía muy fuerte el carácter. Entonces también era como, pues como una amenaza, ¿no? Entonces también está esta historia. Entonces, bueno, sí, ya concluyendo con las demás mesas, yo creo que sí también forma parte de un poco la campaña de desprestigio. Sí era una asesina al parecer, pero era como las demás, como la gente de alrededor, incluso su esposo, ¿no? También se le atribuían estas prácticas del empalamiento de los capturados. Entonces, bueno, al esposo sí le aplauden, ay, qué bien que lo haga. Y ella, pues también lo hace y está mal, ¿no? Pero bueno, son diferentes circunstancias. eh, Sin embargo, pues sí, sí estaba mal, pero yo creo que sí era parte del aburrimiento y del ambiente. Este, y pues nada más, ¿no? Realmente yo sí creo que son personajes, como bien dicen. Quizá las leyendas también tienen que ver con las mismas mujeres. Ahorita que estábamos hablando de quién está desperdigando o quién desperdigó todas estas historias, pues quizás sí al mismo tiempo han de haber sido otras mujeres, ¿no? También para que se dé a conocer, para que se visibilice. Y luego pues le fueron metiendo toques tal vez no tan positivos, otras personas, no sé, pero sí hay muchas preguntas que se plantean, hay muchas preguntas en el aire y pues están muy interesantes, no podríamos pasarnos horas y pues sí, quedamos con las preguntas y con las reflexiones que deja esta mesa. Muy cierto, Gilda. Y es que tenemos que imaginarnos también esto como, digo, las leyendas vienen de la oralidad tal cual, ¿no? De la tradición oral del boca en boca. Y pues debe también, a lo largo de la historia, pues ser una especie de teléfono descompuesto, ¿no? A lo mejor yo le agrego algo, tú le quitas, a alguien le emociona y le pone más, o bueno, yo qué sé, y en la época, pues si me caía muy bien esa persona, pues a lo mejor le hago algo positivo, pero si me caía mal, pues igual y le agrego algo negativo. Y a saber, y de aquí a como lleguen, bueno, ahora ya se documentan, ¿no? También tú puedes ir y buscar, pero hay tantas otras que esos documentos se pierden, se perdieron, y ya nada más nos queda lo que oyeron, lo que dijeron, así como en el caso de la que yo conté, es lo que me dijo mi abuelito, lo que oyeron los vecinos, y en fin, se van, o se hacen más sólidas o se van perdiendo en el tiempo, como ese caso. Y otra cosa también que creo es importante, bueno, comentar, es que la moral era otra la concepción de la moralidad en esas épocas. Como bien dice Gilda, pues hay cosas que eran muy comunes, entonces pues juzgarlas a posterior, pues también es complicado porque no sabíamos exactamente cómo ellos veían las cosas en ese momento. Y por otro lado, siempre es el papel de las mujeres no tenían que hacer nada, pues tenían que estar en su casa. Entonces, ¿por qué andaba una sobresaliendo en lo que sea? Vamos a hablar mal de ella o qué le pasa, ¿no? Es también como esta, pues no sé, esta manera de seguir diciéndoles quizá a las mujeres de esa época, mejor quédate en tu casa, no te vaya a pasar como le pasó a fulanita o sultanita, y que andan ahí como apariciones que no descansan en paz, para que, o sea, es como hasta una función didáctica, ¿no? Tienen estas leyendas, finalmente, o tenían o querían tener en esa época. Y bueno, voy a leer unos comentarios antes de que se nos pase el tiempo. Y permítanme un segundo. Dice por aquí, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Estoy regresando a los anteriores. Ember
Saludos, gracias Ember, él siempre está aquí con nosotros apoyándonos, muchísimas gracias. Dice saludos a todas desde Ecuador, Ember Basantes, dice acá también. Yardursi Rodirmero, perdón si no lo dije bien, saludos desde Tamaulipas, dice también un placer escucharlas. Jessie Rengifo desde Colombia, nos manda muchos corazoncitos, muchas gracias Jessie. Yardursi otra vez dice mucho éxito, más adelante dice saludos, Erika Castillo, abrazo, y luego más acá dice... Jessie dice, bravo, mujeres de 10. Ali dice, un abrazo. Gilda García, Ana Saavedra. Luego dice acá Ali, Anita, tienes razón, un abrazo para todas. Y bueno, esos son algunos de los comentarios. Disculpen si me perdí de alguno más, pero luego esto se hace como, me hace trampa aquí en Facebook. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se estuvieron conectando el día de hoy. Les recuerdo que vamos a después sacar un documento en donde tengamos la recolección de estas leyendas de estos 3 días y las conclusiones que hacemos, bueno, para libre descarga y distribución, pues con la única intención de que estas leyendas pues sigan ahí, sigan vivas y nos hagan reflexionar sobre todo. Y bueno, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Mañana los esperamos a la misma hora, 5 en punto, hora de México Central. Y bueno, pues un abrazo y a seguir reflexionando. Muchas gracias de nuevo a Alejandra Espino por la música de entrada de este programa que también escucharemos el día de mañana. Y gracias a Educal y al Centro Cultural Elena Garro por la retransmisión. Y bueno, que tengan todos una bonita tarde. Hasta luego.